Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, siempre hacer gracias por acoger este tipo de evento con el Festival Cine España. Antes de ir a la primera pregunta, que será sobre la película, solo quisiera presentar la narrativa, la trayectoria de Elvira Navarro, del año 68. Estamos casi misma generación tú y yo. Y licenciada en Filosofía en 2004, en Madrid, con un primer libro publicado en 2007, La ciudad en invierno, alabado ya por la crítica desde su primer libro. Sigue con un libro complementario, o La otra faz de La ciudad en invierno, que es La ciudad feliz, en 2009. Yo de hecho entré en tu mundo hace ya muchos años por esta novela. Y con este díptico se empieza una serie de premios, se empieza una serie de reconocimientos más allá de la esfera digamos, madrileña, y ya va teniendo un reconocimiento nacional, estatal e internacional. En 2014, con La trabajadora, donde se muestra, digamos, la descomposición del sujeto actual ligado a, digamos, condiciones económicas, es uno de los libros más importantes, digamos, por los críticos de los 100 últimos años. En 2016, Los últimos días de Adelaida García Morales, y 2019, el conjunto de relatos. De hecho, aprovecho para decir que los libros están en venta allá al fondo. Si quieres, al final de este encuentro podéis comprar unos libros. Y La isla de los conejos, antología, digamos, de cuentos. Y en el 2023, la novela más reciente, Las voces de Adriana, que está vinculada, por lo tanto, a esta película. Y de ahí que mi primera pregunta, como ya bien sabes, ¿nos puedes contar tu relación con esta película y también con la novela, por favor? Por supuesto. Muchísimas gracias por tu fantástica presentación. Muchísimas gracias de nuevo a los que habéis venido. Y gracias al Instituto Cervantes. Es un honor para mí estar aquí. Y además con Criacuervos, que es una de mis películas favoritas. Bueno, ¿por qué he elegido yo que veamos la película de Carlos Saura? Porque tiene mucha importancia en mi propia obra, sobre todo en mi última novela, Las voces de Adriana, que publiqué este año, en 2023. Y Las voces de Adriana es un libro donde hay una protagonista llamada Adriana que está sufriendo un proceso de duelo, que son duelos encadenados o sucesivos. Es una película cuyo tema es la muerte, que para mí también es el tema de Criacuervos, la muerte, y está dividida en 3 partes. La primera trata de la relación con un padre que está enfermo, la segunda es un duelo por una casa familiar, y la tercera parte es la recreación de una abuela y de una madre que están muertas, y es Adriana la que les da voz, la que inicia un diálogo con los fantasmas de la madre y de la abuela. Y esta tercera parte yo la escribí inmediatamente después de ver la película, de ver por primera vez Criacuervos, de Carlos Saura. Es una película a la que yo llego tardíamente. Desgraciadamente, el cine ha desaparecido de la... Digamos, no es que haya desaparecido el cine, se sigue haciendo cine. Sin embargo, no tiene la centralidad que ha tenido a lo largo del siglo XX, ¿no? Y las películas más antiguas son cada vez más difíciles de ver. Entonces, Criacuervos, que yo creo que junto con otras muchas películas de cine español de los años 70, en los años 70 en España hubo una serie de directores que hicieron un cine impresionante. Maravilloso, un cine como, bueno, lo había hecho antes un poco Luis Buñuel, pero digamos es una época de esplendor del cine español, y es un cine muy desconocido puesto que bueno, pues ya no hay apenas cines, ya la oferta que hay en plataformas es tan grande que, bueno, ¿quién ve cine español de los años 70?
Entonces, bueno, esto es explicando por qué yo he llegado tardíamente, tan tardíamente a ver Criacuervos, que la vi en 2015, y que inmediatamente después de verla yo me puse a escribir la tercera parte de la novela que publiqué este año, y la llamé de hecho Criacuervos, porque todavía no tenía un título, y como venía directamente de la película de Carlos Saura, y en la película de Carlos Saura, cuyo tema es la muerte, también para mi propia obra, a mí lo que más digamos, me sirvió como de inspiración es ese momento en el que vemos a Ana Torrent, a la niña de mayor, interpretada por la actriz que es su madre, que es Geraldine, ¿no? Geraldine Chaplin. Llega un momento que a lo largo de la película, bueno, muy pronto en la película, cuando ya nos damos cuenta de cuál es el juego que está haciendo Saura, empieza a hablar, tenemos un momento de Geraldine hablando de su infancia, ¿no? Entonces ahí me gustó mucho, para mí fue como una especie como de revelación, la idea de hasta qué punto los distintos miembros de un mismo árbol familiar son indiscernibles y son intercambiables, ¿no? O sea, entonces ahí para mí está la semilla de la novela que yo publiqué este año, que son Las voces de Adriana, y por eso elegí la película, además de porque me parece una gran película, ¿no? O sea, si no me hubiese parecido una gran película, no la habría elegido. Digamos que también tenía gracia escoger una buena peli, ¿no? para el festival. Y en tu novela, Las voces de Adriana, la temática de la memoria también es una constante que está vista trabajadora, en la ciudad también feliz, y en esta idea de buscar y indagar en los orígenes, en lo que puede igualmente explicar el presente a partir de otras identidades, o identidades subalternas o periféricas, como la ciudad feliz, que muestra identidades que la primera no es para nada, digamos, la clásica que se podría pensar en España, y se habla desde el punto de vista de los migrantes. Por lo tanto, ¿tú cómo te relacionas con esta temática de la memoria, que es una literatura que ya se ha hecho mucho, pero en tu novela y en tus novelas, en algún un poco de pasar por digamos, el tamiz psicológico, la noción de memoria, y también trabajar sobre la complejidad de esa memoria? ¿Tú cómo te relacionas con ella? Bueno, yo creo que los escritores en general trabajamos siempre con la memoria. Lo que pasa es que no todas las veces en un libro es evidente que se está trabajando con la propia memoria, pero siempre cuando se construye un personaje, cuando se construye una trama, cuando trabajamos con los sentimientos o con los pensamientos de los personajes, en realidad estamos echando mano muchísimas veces en nuestra propia memoria. Entonces, si la memoria es imposible escribir, es imposible montar una narrativa, porque además la memoria es una narración, ¿no? Es una historia que nos estamos contando permanentemente y que al mismo tiempo es una historia que, puesto que la contamos una y otra vez, la vamos modificando sin darnos cuenta, ¿no? O sea, los recuerdos, todo el mundo tiene la experiencia de que los recuerdos de tal época, resulta que viene nuestra hermana o nuestro primo y nos dice, no, eso no ocurrió así, ¿no? Pero para nosotros es una verdad que ocurrió tal y como lo hemos recordado muchas veces, porque eso se ordena a una memoria emocional. Entonces, en el caso de Las voces de Adriana y también de la película de Carlos Saura, a mí lo que me interesa mucho es que en la memoria no existe la temporalidad. La memoria es presente continuamente. La memoria, nosotros cuando decimos que hemos viajado a nuestra infancia, es una metáfora, pero en realidad no hemos viajado a nuestra infancia, hemos traído nuestra infancia al presente, ¿no? Y es más, toda nuestra memoria está continuamente funcionando en el presente, porque a través de esa memoria es como interpretamos el mundo muchas veces, ¿no? Y hay toda una memoria emocional, conceptual, una memoria enorme, una memoria que parte de ella es inconsciente. Entonces a mí me interesa mucho tanto de Criacuervos, porque en Criacuervos también está suspendida la temporalidad, es decir, la niña está viendo a la madre está muerta. No sabemos si la niña la ve como un fantasma o no, pero da un poco igual, porque lo que la niña está reproponiendo, ¿no? Revisando, es la historia con su madre y la historia de sus padres, ¿no? Y eso está en el presente, con la madre muerta, ¿no? Entonces, la temporalidad ahí queda abolida, ¿no? O sea, porque en el presente estamos viviendo todo un pasado familiar. A mí me interesaba mucho eso para Las voces de Adriana, donde yo pongo a la abuela, a la madre y a la hija a contar sus vidas, aboliendo la temporalidad.
Es decir, están hablando, no se sabe desde dónde, pero están toda la historia de la abuela, que es la historia de una mujer de principios del siglo XX, que viene de la España rural, está dialogando en el presente con la historia de su propia hija, que es la madre de Adriana, pero también con la propia historia de Adriana. Y Adriana tiene esas voces de la madre y de la abuela totalmente insertas en su ser, ¿no? Y a través de ellas está viendo el mundo y está configurada de eso, ¿no? Entonces, ¿qué me interesa de la memoria? Me interesa la memoria que no hay tiempo en la memoria. El tiempo es un invento que nosotros hacemos para saber, bueno, o sea, para poder ordenar los acontecimientos, pero cuando recordamos estamos trayendo el pasado al presente, o incluso cuando estamos jugando con la posibilidad futura, estamos trayendo el futuro al presente, ¿no? O sea, no hay más que una temporalidad, que es el real, ¿no? que podamos vivenciar. Yo creo que eso se puede hacer muy evidente a través de cualquier arte, ¿no? O sea, cualquier arte narrativo. Y también me interesa mucho de la memoria el hecho de que la memoria es una continua invención, la propia, ¿no? O sea, cuanto más lejos nos vamos a nuestra propia memoria, más correosos son los hechos, no sabemos muy bien si este recuerdo es verdad, si no es verdad, si lo estamos mezclando con un sueño, si no lo estamos mezclando con un sueño. Pero bueno, digamos, hay una verdad emocional ahí, y esa verdad emocional está ahí. Sin embargo, cuando ya estamos hablando de memorias de segundas personas, ¿no? En el caso de la novela de Las voces de Adriana, yo estoy hablando de la memoria de una abuela que está muerta y de la memoria de una madre que está muerta. Y esas memorias las está trayendo la hija, ¿no? La hija y la nieta, que es la que está realmente detrás como una tramoyista allí. Entonces, las voces en la novela, a mí me interesaba mucho hacer consciente que la memoria que la propia Adriana está haciendo de la abuela es una invención total, ¿no? O sea, de hecho la abuela se está revelando continuamente, dice, esto yo no lo habría contado así, estas no son mis palabras, esto no fue de esta manera, fue de esta otra manera. Es decir, hay un componente ficcional en la memoria inevitable, pero cuando ya son memorias, por ejemplo, de ancestros, ¿no? Imaginaos la típica historia familiar de el tío Felipe, ¿no? El tío Felipe a lo mejor nosotros lo conocimos con 5 años y cuando teníamos 5 años se murió. Entonces el tío Felipe es un relato que nos han contado, es una imagen borrosa y un relato que nos han contado, ¿no? El tío Felipe es ese que se fue una noche por el monte y le salió al paso un jabalí y se le comió una pierna, ¿no? Y para nosotros el tío Felipe es ese señor, ¿no? Que es una cosa ya totalmente novelesca, porque es casi un personaje literario, porque no hemos conocido al tío Felipe, solo tenemos un par de anécdotas que son hitos familiares, ¿no? Que forman parte de la memoria familiar, la memoria familiar es muy mítica, es novelesca, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque además, si el relato tiene que perdurar, el relato tiene que ser jugoso, ¿no? Lo divertido que te cuenta tu abuela, o te cuenta una tía abuela, o quien sea, ¿no? Son los hitos familiares, ¿no? Las cosas que te hicieron reír, o los grandes dramas, ¿no? Entonces, las memorias familiares son todas novelas. De hecho, la vida es un cuento, siempre son cuentos de vidas y vidas que son cuentos. Y en tu Twitter, o de X, ahora que hay que hablar de X de este mundo, lo vi que citas al físico danés, que es Niels Bohr, diciendo lo que llamamos realidad está constituido por cosas que no pueden considerarse reales. De ahí los límites que siempre se ponen de realce para analizar tu obra, y entre ficción, autoficción, realidad. Incluso en tu narrativa más, digamos, de anclaje social, con la trabajadora, está trabajando con un personaje que no habla de su pasado, que es la compañera de piso de la que es la voz. Y por lo tanto, tú, ¿cómo te relacionas con ese tipo de etiqueta, realismo? ¿Te parece a ti mismo que tus novelas son realistas, o para ti es un concepto que ya no vale para tus novelas? Bueno, el realismo es un concepto muy, muy amplio. Yo creo que no es lo mismo decir realismo en Francia que decir realismo en España, por ejemplo, porque los autores del realismo francés
son de una manera y los del realismo español son de otra, ¿no? O sea, es decir, es un término que admite o que tiene tantas derivas que en efecto habría que redefinir o que conceptualizar muy bien lo que es el realismo, pero bueno, en el caso español el realismo es la tradición predominante, ¿no? A pesar de que está Cervantes, que no es exactamente un autor realista, pero el Quijote contiene muchas tradiciones, ¿no? O sea, sin embargo, en España la tradición viene más que del Quijote de Cervantes, del Lazarillo de Tormes, que es anónimo, y que es una novela muy costumbrista, muy realista, donde hay un pobre muerto de hambre que lo pasa fatal y es una novela muy divertida además, ¿no? Entonces, por la historia del país, yo creo que el realismo en España siempre ha sido muy apegado al costumbrismo, ¿no? O sea, son novelas de costumbres donde hay, digamos, a todos los grandes autores más reivindicados, incluso que han tenido más, más hijos con peso. Pienso, por ejemplo, en Galdós, ¿no? Benito Pérez Galdós, que es un realismo al uso, un realismo muy, muy, muy costumbrista. Y una de las autoras más importantes en los últimos tiempos fue Almudena Grandes, que es hija directa de Galdós, ¿vale? Entonces, yo no tengo nada que ver con eso. De hecho, me cuesta mucho leer a Galdós, me aburre, y Almudena Grandes ni te cuento. Pero sí que me siento realista porque finalmente soy española y es muy difícil que un español se salga totalmente del realismo. O sea, uno es hija de madre y de padre y es casi imposible, ¿no? Sin embargo, el tipo de realismo que a mí más me ha hecho escribir, ¿no? O sea, incluso que más me interesa, es un realismo que se desvía un poco. O sea, nunca te puedes desviar, bueno, te puedes desviar lo que quieras, ¿no? Pero yo creo que para un autor español es bastante difícil desviarse. Bueno, a lo mejor si eres gallego, que ahí, ¿no? Es más fácil, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí Carlos Saura, me había traído este libro. Estas son las memorias de Carlos Saura. Yo llevo aquí una chuleta porque no sabía cómo iba a ser esto. Digo, bueno, me voy a llevar una súper chuleta, pues acaso me hace una serie de preguntas súper sesudas de Carlos Saura. Estas son las memorias de Carlos Saura. Son preciosas, son unas memorias muy, muy sencillas, pero al mismo tiempo muy completas. Recorren todo el siglo XX a través de la mirada de un cineasta y también un fotógrafo, porque Carlos Saura tenía muchísimo interés en la fotografía. Aquí Carlos Saura, en uno de los capítulos, cuando él habla de su cine, antes de empezar a hablar de su cine, empieza a hablar de Luis Buñuel. Y dice, yo en Luis Buñuel encontré aquello que tanto estaba buscando y que no encontraba en mi propia tradición si no me iba muy lejos, si no me iba a Goya, si no me iba a Velázquez, ¿no? Pero que no lo encontraba de manera inmediata, que es ese tipo de realismo que sin embargo no se limita a lo que llamamos realidad, sino que incluye el sueño, el inconsciente, lo inexplicable, lo irracional, la metáfora, todo lo que no comprendemos, que todo eso está muy presente en las películas de Luis Buñuel, ¿no? Y yo me siento muy en consonancia con todo eso también, ¿no? O sea, y un tipo de realismo que incluye muchos elementos que no son estrictamente considerados realistas, porque suponen desviaciones de aquella cosa tan estrecha llamada realidad, desde luego en la tradición española, no sé en otras tradiciones, ¿no? Estamos ante un tipo de realismo expandido, en este caso, hacia lo psicológico, igualmente lo implícito. De hecho, en tus novelas, la parte implícita siempre tiene un peso muy importante. Para mí son novelas muy fotográficas, o sea que las vas mirando y te das cuenta de que hay algo que es como el pum pum de Barthes que te da una especie de elemento de indicio sobre la realidad, pero tú tienes que ir a buscar. ¿Tú tienes una relación con la fotografía, no? Porque yo leyendo tus novelas estaba viendo fotografías. Pues realmente no, creo que no. Pero es verdad que hay algunas... O sea, yo no me dedico a... De hecho, soy muy mala fotógrafa. Cuando voy a hacer una foto, la hago horrorosa. Y siempre mi marido me hace la foto por mí y me dice, anda, quita, que te voy a hacer la foto. Él es buen fotógrafo. Pero sí que es verdad que algunas historias me vienen a la cabeza en forma de imágenes. Algunas me vienen en forma de ritmo y de palabras.
Pero hay otras que claramente yo lo que estoy viendo son imágenes. Entonces, parte de mi escritura, yo no diría que toda, pero sí una parte, sí que es, para mí es una traducción, una suerte de traducción a las palabras de esas imágenes bastante nítidas que a mí se me ocurren, y quizá por eso la obra puede parecer fotográfica. Y también yo veía en esta lógica de lo implícito cierto desconcierto o perplejidad ante la realidad. O sea, que son novelas que no moralizan para nada, nos dan una visión desde dentro de un punto de vista sobre la realidad, sabiendo que este punto de vista es totalmente limitado y sin querer dar una visión, digamos, totalizadora de este mundo. Y esto aparece mucho también en La Isla de los Conejos, este tipo de cuentos que te crea un mundo. Esta novela, de hecho, ¿cómo tú la llegaste a crearla? ¿Fue una serie de cuentos que ya tenías escritos? ¿La pensaste como una novela ya desde un principio? ¿O como una serie de cuentos que querías un poco enlazar? Yo la Isla de los Conejos, que es un libro de relatos, es de 2019 y es una colección de 11 relatos, soy un poco pedagógica. Y es una colección de relatos que... Bueno, los relatos tienen algo muy misterioso, porque las novelas vienen, en mi caso, suelen venir de lejos. Es decir, llevas tiempo pensando que vas a escribir una novela sobre algo, ¿no? Sobre X. No sabes muy bien para dónde vas a tirar, pero sí que parece que se van gestando. Sin embargo, los cuentos tienen algo muy inmediato, muy sorpresivo y sorprendente para que los escribe, desde luego para mí, porque jamás, parece que los cuentos me los encuentro. Mientras que las novelas las gesto yo, ¿no? Pero los cuentos como que me vienen. Entonces, en el caso de La Isla de los Conejos, yo tenía una serie de... Yo apunto muchos comienzos de historias. Tengo una carpeta virtual donde tengo bastantes, pero muchos, ¿no? Muchas historias esbozadas. Bueno, no sé por qué se me ocurren y voy corriendo y las apunto. Entonces, algunas de esas historias yo continuamente las recordaba mientras escribía La Trabajadora. Como que estaban esperándome ahí para... Entonces, una vez que publiqué La Trabajadora, que es una novela que saqué en 2014, tuve que hacer muchos viajes de promoción y muchos de los cuentecitos de la carpeta y luego algunos de los viajes que hice, cada vez que yo volvía de un viaje me sentía como obligada a escribir, o sea, necesitaba y sabía que era un cuento, ¿no? O sea, algunos eran de la carpeta que yo tenía apuntada y otros después de un viaje que de repente se me había ocurrido algo y que lo tienes, el cuento tiene algo como que lo tienes que atrapar, o sea, que no se te escape, o sea, no se te escape esa esencia del texto. Entonces, bueno, yo pasé ese año escribiendo mucho cuento y me di cuenta de que era un libro de cuentos, porque había una serie de hilo conductor entre las historias que eran los escenarios extraños, raros, personajes que están muy solitarios, siempre a punto de que les pase algo, están con un pie un poco en la locura, ¿no? Y también había... Yo lo que te he dicho antes, que no trabajo directamente con lo fantástico, por esta cosa del peso español, del realismo, ¿no? Que parece que te han acogotado con el realismo, pero sí, y ahí sí creo que me sale lo cervantino, a través de la locura de los personajes, yo me salgo del código realista. Entonces, eso fue algo que ya hice en La Trabajadora. En La Trabajadora hay dos personajes, las dos tienen algún tipo de problema mental, y un personaje, el problema mental que tiene en realidad es totalmente literario, ¿no? O sea, porque a lo que me lleva es a escribir una historia muy delirante, muy literaria, ¿no? Yo me salgo ahí totalmente de realismo, me lo pasé genial escribiendo eso. Y en La Isla de los Conejos eso volvió a salir, personajes que estaban tan al límite que no sabes si lo que están viviendo viene de sus cabezas o has atravesado el elemento fantástico. En algunos de los cuentos sí que doy el paso a lo fantástico. O sea, sí que hay un personaje que le está saliendo una pata de aquí y ahí claramente he atravesado la barrera realista. Pero hay otros cuentos, por ejemplo hay un cuento donde hay una chica que acaba de perder a su madre y su propia madre le pide amistad en Facebook. Entonces en Facebook empiezan a aparecer una serie de textos
de la madre dirigidos a la hija, ¿no? Entonces ahí mi juego era que el lector pensara que o bien era un fantasma digital o también que había la posibilidad de que fuera la propia hija, que estaba ya un poco zumbada, escribiendo, o sea, un poco un doble que tuviera en sí misma, que fuera ella misma la que se estuviera dirigiendo las palabras de su madre, ¿no? Entonces esa posibilidad quedaba abierta y esa línea entre la locura y lo fantástico me gusta mucho y yo, o sea, me muevo con comodidad por ahí. Y para mí tiene que ver lo que acabas de decir con lo de la era Internet. Es una generación que ha empezado sin Internet a educarse y que después le llegó como a todos nos llegó la era Internet y nos cambió un poco la relación con las identidades, porque podemos crear perfiles falsos, podemos hacer lo que llaman los jóvenes el ghosting y esas cosas, y sobre todo se puede crear una identidad que es totalmente poliédrica y muy múltiple. ¿En qué medida para ti el trabajo con las redes sociales, el trabajo con Internet, tiene una influencia en tu manera de concebir los personajes? Pues en realidad creo que no mucha. Sí que hay, en Las voces de Adriana, la última novela, hay una reflexión sobre las redes, pero más que para construir al personaje, sí que para ver, digamos, me interesa de nuevo la temporalidad que genera Internet, el tiempo, el concepto tiempo, cómo vivimos ahora mismo el tiempo continuamente asomados a, ya no solo a las redes sociales, sino a la avalancha de información. O sea, cómo eso ha modificado tanto los hábitos de estar en casa, ¿no? O sea, porque ahora en casa estamos con el móvil y hasta te lo llevas al cuarto de baño, ¿no? Antes te llevabas un libro y ahora te llevas el móvil, ¿no? Y eso sí que modifica, ¿no? O sea, esa continua avalancha, porque finalmente lo que sobre todo te proporciona Internet es información, sobre todo. Incluso en las redes sociales la gente está compartiendo artículos, opinando sobre el tema último de no sé qué, ¿no? Entonces, más que para crear personajes, lo que me interesa es la reflexión sobre qué pasa con la interioridad, con la continua irrupción de ese chorro de información que no procesamos, porque es imposible procesar tanta información. Eso es lo que de momento me está interesando. No sé qué va a quedar. Y hablemos quizás de otra temática, pero vinculada igualmente a lo que es esos comienzos que tú decías que para los cuentos, los relatos, tenías muchos comienzos. En La ciudad feliz citas en el epígrafe siempre a Perec, a Georges Perec. De hecho, que también yo creo que estos autores franceses con los comienzos más interesantes, más fascinantes. Él empieza sobre todo. Nos deja después imaginarnos sus trucos ludopoéticos, pero empieza y nos deja fascinado. ¿Cuál es tu relación, por lo tanto, con Perec, con la literatura francesa y con el realismo francés? Bueno, he de decir que las citas de Perec que hay en La ciudad feliz son falsas. No. Son citas que yo no pensaba poner ninguna cita, pero quien era entonces mi editor, Constantino Bertolo, que era el editor de Caballo de Troya, Perec en ese momento en 2009 estaba muy de moda en España, ¿no? Entonces citar a Perec era de repente como que te tenían en cuenta si citabas a Perec. Entonces Constantino se inventó dos citas falsas de Perec para poner en las dos partes. La ciudad feliz son dos partes. Bueno, y no pasó nada, o sea, yo supongo que este juego se puede hacer perfectamente, y todo el mundo se tomó las citas de Perec muy en serio y eran falsas, ¿no? Y, bueno, fue divertido. Y mi relación con la literatura francesa, bueno, para mí hay una autora francesa muy importante en mi formación como lectora en primer lugar, que es Marguerite Duras, que seguro que lo estoy diciendo mal en francés. Porque la empecé a leer con 13 años, sin saber quién era ella, no tenía ni idea. Yo con 13 años iba buscando, bueno, iba tanteando, yo no tenía una formación, yo no vengo de una familia con padres muy lectores, donde se me hubiese dado una formación sólida desde que soy muy pequeña, no. Para mí la literatura, llegué a ella casi por azar, y soy totalmente autodidacta. Entonces, cuando yo tenía 13 años, que estaba siendo ya casi adolescente, a mí lo que me interesaba, como cuando llegas a la adolescencia, es que me cuenten, bueno, cosas de sexo, ¿no? Que estás
descubriendo todo eso. Entonces yo llegué a una librería y vi El amante, ¿no? Y yo dije, este es mi libro, me voy a poner aquí, vamos, las botas con El amante. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Que lo que yo descubrí con ese libro, el sexo es totalmente secundario, ¿no? Fue la gran literatura, ¿no? O sea, para mí fue la puerta, Marguerite Duras, a la gran literatura, porque lo que yo encontré fue un lenguaje, una fuerza en ese lenguaje, en esas metáforas, en toda la historia que ella cuenta de los hermanos, de la madre, o sea, en fin, me encontré con la literatura, con la... Entonces, durante años leí muchísimo Marguerite Duras. Hace mucho tiempo que no la leo porque la leí tanto que ya no puedo leer más. He leído creo que bastante bien algunas novelas de Flaubert, La educación sentimental y Madame Bovary, sobre todo. Bueno, he leído bastante literatura francesa, así de manera totalmente, bueno, tentativa. Y bueno, ahora mismo que leo de literatura francesa en España, y yo misma se lee mucho Emmanuel Carrère, yo leo mucho a Carrère, me perdona mi pronunciación en francés, que no es una pronunciación buena. Leemos mucho Delphine de Vigan ahora mismo. Bueno, es casi lo que más es, pero bueno, se lee mucha literatura francesa en España porque junto con la literatura anglosajona es lo que más llega allí, ¿no? O sea, entonces, no sé, Albert Camus también fue muy importante en su momento, Simone de Beauvoir, Sartre, en fin, no sé, todo el Nouveau Roman también, alguna novela que me pareció muy pesada, Las gomas de Robert Grillet, esa fue muy pesada. En fin, o sea, he ido leyendo bastante literatura francesa a lo largo de mi vida, pero bueno, seguro que me queda muchísimo por leer. De hecho, la referencia de Duras es una referencia de literatura casi hipnótica, que tiene con ese lenguaje potente, hacia también lo poético y un lenguaje despojado, que también se encuentra en tu escritura, y también hacia una literatura hierática, que son personajes casi hieráticos y casi mitológicos. Cuando uno lee Duras, está en este mundo muy casi mitológico. Y de hecho, era la impresión que yo tenía leyendo las novelas, leyéndolas es entrar en una mitología, una cosmogonía, con grandes relatos y con figuras que pueden ser universales. De hecho, tú trabajas desde lo más, digamos, niño de la realidad, lo más cotidiano, para ir hacia lo universal. Y esto me lleva a hacerte la pregunta de cómo tú te sitúas en este panorama de autores españoles que trabajan igualmente sobre esta idea de lo cotidiano. Estamos hablando de Lara Moreno hace poco, también de Marta Sanz, de Pere Gopegui, de otros autores, de Miquel Matas igualmente, que trabaja este realismo, y de hecho es un punto también común. ¿Cómo tú te sitúas en esta idea? Es muy difícil o sea, digamos, cuando tú estás dentro de un contexto, situarte dentro de ese contexto porque lo estás viviendo de una manera muy directa y no tienes distancia. Lo que sí yo tengo es la importancia que han tenido determinados autores en mi formación. Para mí las primeras novelas de Belén Gopegui, especialmente Lo Real, es una novela que ha sido muy importante para formarme a mí como escritora. Luego mi literatura no ha ido tanto por este lado gopeguiano, pero sí que la he leído mucho y con mucha admiración. Y también a Marta Sanz. Lara Moreno es mi amiga, entonces le contaba yo antes que su libro, el último libro va a ser traducido ahora al francés, La ciudad, que es un libro fantástico, que si tienen ustedes ocasión de leerlo, léanlo. Y bueno, es que mi relación con Lara era irnos a un bar a leer textos y a emborracharnos, entonces lo tengo muy, muy fresco, ¿no? Yo creo que ahora mismo la literatura española, la literatura española es muy subsidiaria de otras literaturas, ¿no? Quizá ha habido, digamos que durante el siglo XX hubo escritores muy importantes de posguerra que yo creo que para mí han sido fundamentales, más que los escritores de los años 80, etc. Yo te mencionaría, por ejemplo, a la misma Carmen Laforet, a Rosa Chacel. Para mí Rosa Chacel es fundamental. O sea, eso es para mí, digamos, de lo que yo más me he alimentado en literatura española, es Rosa Chacel, Mercè Rodoreda,
que es, bueno, catalán, pero da igual, o sea, se asume como español también. Carmen Martín Gaite, Miguel Delibes, Camilo José Cela, Juan Benet. O sea, para mí esos autores han tenido mucho peso porque han sido los autores que yo más he leído cuando más peso tiene un autor, que es cuando te estás formando, ¿no? O sea, los he leído mucho en mi adolescencia y primera juventud. Entonces son los que más peso han tenido. En fin, lo que te estoy queriendo decir es que yo me iría un poco más atrás para rastrear mis propias influencias, lo cual no quiere decir que al final esas sean mis influencias, porque hay una cosa que dice Andrés Newman que tiene mucha razón, que dice que uno no se parece a los escritores que cree que se parece a otros escritores que muchas veces no eres capaz de reconocer e incluso no te gustan. O sea, cosa uno tiene que asumir, ¿no? Que no. Entonces, bueno, pero si yo te citaría la literatura de posguerra como lo más importante para mí, la literatura española. Vale, y de eso aprovecho para decir que la traducción en francés de Lara Moreno, la última novela, es una colega de la Universidad de Toulouse, Carole Fillière, y que se dará de aquí a nada en Francia. Bueno, yo tenía otra pregunta que es vinculada, digamos, a Toulouse, a tu relativa, digamos, breve por ahora experiencia de Toulouse, has callejado bastante. La pregunta que se puede hacer a un autor que viene, ¿qué le ha parecido? ¿En qué medida eso también te recuerda a otras ciudades? ¿Cómo tú ves Toulouse como una ciudad literaria igualmente? Pues yo no había estado nunca en Toulouse, he de decir que me ha encantado. Bueno, más allá de lo evidente, ¿no? O sea, que es muy bella y todavía se conserva muy bien todo lo que es el casco antiguo. Me ha parecido, la sensación que he tenido la he tenido muy pocas veces cuando he viajado al extranjero, que es que no he tenido la sensación de estar fuera de España. O sea, me ha dado la sensación de que es una ciudad muy mediterránea y por momentos me parecía que estaba, qué sé yo, en Tarragona o digamos o incluso en Valencia. Yo me crié en Valencia, hay la luz, no sé, el tipo de edificio, los colores, la forma de vida, a qué huele la ciudad, me ha parecido muy mediterránea, y yo que me crié en el Mediterráneo, pues no extraña, no tenía la sensación de que me había ido fuera, ¿no? Luego escuchaba a la gente hablar francés y decía, sí, estoy fuera, pero entonces me he sentido como muy bien, me ha encantado, o sea, no he extrañado nada. Y bueno, lo que puedo decir son tonterías que diría cualquier turista, entonces no sé. Bueno, yo de Toulouse destaco quizás también la proximidad entre varias capas de personas y de clases sociales. Esto me lleva a hablar de tus novelas, también de tu cuenta de Instagram que tiene Madrid es Periferia, que era tu cuenta de Blogspot, donde tenías estas ideas topográficas de trabajar sobre lo fronterizo, lo desconocido, y cómo tú te relacionas con Madrid, con la ciudad. Ahora mismo no vives en Madrid, creo, pero ¿cuál es tu relación con esa ciudad? ¿En qué medida ha tenido una influencia en tu escritura, tu manera de concebir igualmente tu realismo y también en la vida literaria? Bueno, Madrid, no vivo en Madrid, pero vivo muy cerca, vivo en una ciudad dormitorio que está, bueno, para mí está lejos porque no conduzco, pero si uno conduce está a 10-15 minutos en coche. Entonces Madrid ha sido muy importante porque yo llegué con 18 años y bueno, con 18 años todavía estás formándote, eres como una especie de esponja, y Madrid me entró en esa época donde yo todavía era una esponja. Ahora ya no sé si soy una esponja o no, algo me entrará ya todavía, pero con 18 años sin duda. Entonces yo siempre me ha gustado mucho caminar, lo he hecho en cualquier sitio donde he estado, en ciudad, en campo, da igual, en pueblos. Y Madrid siempre me pareció que, ¿cómo decir? Madrid es una ciudad muy áspera desde el punto de vista urbanístico. O sea, no es una ciudad amable, tiene unas partes que son bonitas, pero tiene, digamos que todo el crecimiento que tuvo Madrid a partir de la segunda mitad del siglo XX, que se generaron unos barrios alrededor del centro. Madrid era una ciudad, una capital que era muy provinciana,
y empezó a crecer salvajemente porque hubo mucha migración del campo a la ciudad, y en ese crecimiento absolutamente salvaje no se puso ningún cuidado, en el sentido de es una ciudad con una lógica muy neoliberal, no sé si hay, pero bueno, muy capitalista en el sentido de construir edificios de la peor calidad y para sacar cuanto más dinero mejor, de un espacio enano sacar muchos pisos. Entonces, tenemos, supongo yo, una idea de Madrid que corresponde al centro, la Gran Vía, son como los hitos, pero Madrid es una enormidad de barrios alrededor, crecidos de cualquier manera, muchas veces de muy mala manera, sin ningún tipo de urbanismo, o con un urbanismo, bueno, de vez en cuando se hacía un poquito de urbanismo con suerte, y el poquito de urbanismo que se hacía no se ha conservado, porque no se conserva absolutamente nada. Madrid es una ciudad que parece que se devore a sí misma continuamente, ¿no? Entonces, esa dinámica tan fagocitante de la ciudad hace que sea muy interesante, ¿no? Y al mismo tiempo muy estresante. En fin, yo tengo una relación de Madrid de amor-odio, ¿no? Y últimamente, bueno, el caso es que a mí todos esos barrios sobre los que muchas veces no se habla apenas, ¿no? O sea, los barrios que han crecido alrededor me parecía muy estimulante escribir sobre ellos, porque apenas tienen palabras puestas, ¿no? Porque, bueno, sobre el centro, la Gran Vía, ya se ha dicho todo, ¿no? O sea, vas a decir la Gran Vía otra vez, o sea, muy bien, hay mucha gente en la Gran Vía. Pero bueno, el barrio de, yo qué sé, Villaverde o no. Entonces me interesaba, desde el punto de vista literario, hablar de ello. Yo abrí un blog que se llama Periferia, donde durante bastante tiempo me paseaba por los barrios y escribía lo que bueno, a veces me acompañaba alguien que fuera de ese barrio, me iba contando cosas del barrio. O sea, me interesaba la ciudad desde el punto de vista del ciudadano mondo y lirondo, o sea, no ni del experto, yo no soy experta, no soy urbanista, no soy arquitecta, no soy, ¿no? Pero cómo se vive la ciudad, cómo se experimenta ese espacio, ¿no? Entonces, bueno, y todo eso se filtró en la novela La Trabajadora. Y de hecho, y volviendo al tema del cine, Madrid es una ciudad muy cinematográfica, se han hecho muchas películas sobre Madrid, sobre estos cambios, aunque creo que es la ciudad que tiene más películas en España sobre los cambios entre los 50 y ahora. ¿Tú tendrías películas madrileñas que también para ti han sido referentes en tu manera de vivir, en tu manera de ver Madrid o en tu manera de escribir? Bueno, yo tenía películas que las vi, incluso no sabía decirte cuáles. Antes se ponía mucho cine en la televisión pública, había 2 cadenas. En la segunda cadena, que era como la cadena cultural, se ponía, bueno, cine clásico y también mucho cine español maravilloso, que fue donde vi algunas películas de Carlos Saura sin saber que era Carlos Saura, o donde me enamoré de determinadas imágenes y no sabía si era el director. Hablo de cuando yo era adolescente, incluso niña, ¿no? Que veías cosas y no sabías, y luego te has pasado media vida intentando localizar eso que viste, ¿no? Entonces ahí sí que ponían en televisión muchas imágenes de Madrid, en películas. Yo hay algunas que no sé decir, pero sí que recuerdo la sensación de que Madrid era, en el cine, o lo que veías en la tele, era una ciudad como muy oscura, ¿no? Siempre muy gris, muy oscura, misteriosa. Entonces yo me fui a Madrid con esa idea totalmente falsa de que es muy oscura. Bueno, misteriosa lo es como lo es cualquier ciudad grande, ¿no? Pero Madrid es una ciudad que el sol está pegando la mayor parte de los días del año, de oscura no tiene nada, ¿no? Lo que pasa es que en el cine se veía muy oscuro, no sé, supongo que por la fotografía. La propia película esta de Criacuervos es una película muy oscura, ¿no? Sin embargo, en Madrid hay un sol horroroso. O sea, te estás quemando los ojos, ¿no? En la mayor parte de los días. Entonces ahí, digamos que claro, es que una ciudad genera muchas narrativas y esas narrativas no corresponden con la ciudad real. Entonces yo me fui así como muy... Pero bueno, películas que tengan un Madrid, por ejemplo El Pisito, sí. Es una película impresionante. Es una película que tampoco ha perdido actualidad ninguna, porque el problema sigue siendo el mismo, que la gente no encuentra vivienda, ¿no? O sea, y se pasa la vida y no se ha encontrado vivienda por esta especulación tan salvaje que hay en Madrid, ¿no? Bueno, Madrid y otras ciudades de España, pero Madrid, que lleva gobernando la derecha
con políticos, las políticas muy neoliberales es terrible, ¿no? Entonces, por ejemplo, El Pisito, que ofrece una imagen de Madrid, es una película maravillosa, El Pisito, con una... es una película es de Marco Ferreri, ¿no? Es de Marco Ferreri con guión de Azcona. Entonces, El Pisito, para quien no lo haya visto, cuenta la historia de una pareja que ya están bastante mayores, ¿no? O sea, son mozos viejos que no encuentran sitio para vivir, ¿no? Entonces se les está pasando la vida, no encuentra sitio para vivir y José Luis López Vázquez, que es el protagonista, decide que se casa con su casera, que es una señora como de 90 años que está a punto de morir para ver si hereda el piso de la casera, ¿no? Bueno, la película es tremenda, es tremenda, pero sigue explicando de alguna manera la ciudad y sigue explicando un poco la condición española, ¿no? Entonces, si yo eligiera una película para contar Madrid, a día de hoy seguiría siendo El Pisito. O sea que Madrid como un mapa de sombras un poco, ¿no? Porque hay sombras, hay mucho sol, pero también hay muchas sombras donde se ve lo misterioso igualmente y también la parte más trágica de una ciudad. Bueno, lo que se ve es, digamos, es la pobreza secular que ha tenido España durante tantos siglos, ¿no? O sea, y que eso sigue funcionando así, ¿no? O sea, a lo mejor no de una manera tan despiadada como en El Pisito, pero si rascamos un poco las condiciones en las que se viven, sigue siendo para la mayor parte de la gente bastante miserable, ¿no? Y sobre todo desde el estallido de la crisis, que la crisis ya lleva de estallido desde 2008, ya vamos a hacer muchos años de crisis, ¿no? Entonces, bueno. Tenemos más preguntas, pero supongo que también el público tiene preguntas, por lo tanto, se aprovecha. Gracias. Yo tengo una pregunta sobre lo que habéis hablado de las redes sociales y el papel en tu obra y en general, porque una cosa que me ha sorprendido en la novela de Las voces de Diana es el papel que tiene Twitter, en el que ella ve muchos, bueno, tiene como una conversación con Twitter, ¿no? Y últimamente me da la sensación de que tenemos una visión mucho más negativa de lo que nos están aportando las redes sociales de la que teníamos a lo mejor hace 10 años, o hace 10 años tenemos más optimismo de lo que nos iba a aportar, no sé. Y me ha sorprendido que en tu novela tiene como una faceta un poco más positiva. Entonces quería preguntarte cuál es tu visión de lo que, desde eso, de cómo transforma la literatura y de si es una transformación que está siendo positiva o negativa o... Bueno, en realidad creo que es bastante difícil de contestar sin equivocarme, porque es algo que tampoco tenemos distancia, entonces estamos tan metidos que resulta difícil de dar una opinión así contundente. Yo creo que las redes sociales, tú has dicho, antes teníamos una visión más optimista. Yo sí creo que antes en general teníamos una visión más optimista de todo, ¿no? O sea, no teníamos encima esto que parece ahora lo del cambio climático, la sensación esta no sé, por ejemplo la tengo de guerra casi mundial a partir del conflicto con Ucrania, la crisis, no sé, hace 10 años nos había enquistado, o sea, todavía no sabíamos que no íbamos a salir de esta crisis, que no salimos, ¿no? O sea, que me parece... Entonces, creo que la visión negativa de las redes sociales forma parte seguramente de un contexto más amplio donde tenemos una visión bastante negativa de todo. Luego, creo que quizá cuando aparecen las redes sociales somos más ingenuos sobre su funcionamiento, ¿no? Es decir, no sabemos todavía qué consecuencias va a tener el uso de redes sociales. Ahora ya sí que tenemos algunas cosas, sabemos, ¿no? Por ejemplo, que mucha gente es muy manipulada a través, por las redes sociales se cuelan muchas fake news, ¿no? O sea, de hecho creo que la que se dice, bueno, no sé bien esto, pero que parte de la victoria de Trump, estuvo generada por mucha información que se compartió en redes. Yo sí, por ejemplo, sí que veo a mi alrededor, sí que observo con estupor como quizá gente no tan acostumbrada a internet, hablo de la gente mayor de mi familia, ¿no? Que tienen ya 80 años y que tienen sus móviles y que, digamos, si nosotros hemos llegado, mi generación, un poquito tarde, o sea, no somos generación internet porque venimos de un mundo analógico, pienso en mi padre, que la mayor parte de su vida ha transcurrido en un mundo analógico, entonces a él le llegan muchas cosas que claramente alguien como yo identifica como falsas, pero él no las identifica. O sea, mi padre no es tonto, ¿no? Pero sin embargo,
no hay ese uso, porque no te has acostumbrado a lidiar con eso, ¿no? O tengo el hermano de mi marido es psicólogo de chavales, es educador social, psicólogo de chavales con muchos problemas, con familias disfuncionales, etcétera, etcétera. Y ahí sí que se ve que Internet las redes sociales son un gravísimo problema, porque por ejemplo los chicos a los que les acosan en el colegio ya no pueden llegar a casa y desconectarse, sino que todo el día, porque casi todos estos chicos tienen una red social, porque si no tienes una red social no eres nadie, ¿no? En el grupo. Entonces estos chicos llegan a casa y no se desconectan nunca de su propia imagen de miserable que le construida por los compañeros del colegio, ¿no? Entonces hay un montón de asuntos negativos, ¿no? O yo por lo menos los tengo en la cabeza. Yo, no obstante, en las voces de Adriana no quise centrarme en esos asuntos negativos, sobre todo por una cuestión de... Yo creo que la literatura está sobre todo para hablar de lo que no es evidente, ¿no? Y toda esta parte negativa pues ya la hablamos todos. Se está hablando, forma parte de la conversación social, pero ¿qué podría yo aportar a la conversación social? Sin embargo, no forma tanto parte de la conversación social el hecho de que las voces que vienen de las redes sociales están ahora mismo, puesto que las hemos arrastrado a la intimidad, estamos en la cama mirando Twitter, lo que sea, están continuamente interactuando con nuestro propio proceso mental. Es decir, por eso yo quería las voces de Adriana, que Adriana de alguna manera estuviera dialogando con Twitter como si Twitter fuera su propia conciencia. Pero es un juego literario, no sé, no lo consideré real, sino me parecía un juego literario que se podía hacer, puesto que hemos arrastrado esas voces al mundo de nuestra, al mundo íntimo, ¿no? Al mundo del pensamiento interno, en casa, ¿no? A todas horas, incluso para quien esté todo el día a todas horas mirando el móvil, que es mucha gente. Gracias. Y gracias por lo que escribes. Atreveros, Yo pregunto una cosa, que no sé si procede mucho en el contexto de lo que se está hablando, pero me ha resultado como curioso cuando has hablado de Almudena Grandes, que es supuestamente un poco una figura icónica, sobre todo lo que respecta a la escritura de una cierta parte de la izquierda, de la posguerra, de la parte perdedora y demás. Me ha resultado así como curioso que dijeras que te aburría, ¿no? Me gustaría que desarrollaras un poco más qué es lo que te parece, o sea, que no te gusta o que te parece que no es interesante en ese tipo de literatura. Bueno, que a mí me aburre no significa nada, quiero decir, significa que me aburre a mí. Sí, sí. Bueno, es que he intentado leer varias novelas y no he podido. O sea, no las he llegado a acabar, incluso a veces me he quedado al principio. ¿Qué es lo que me aburre? ¿Cómo decir? O sea, para hablar con más propiedad me tendría que haber leído las novelas hasta el final. Entonces, puede que lo que te diga yo no tenga tanta razón, porque las he abandonado muy pronto, o sea, no le he dado mucha oportunidad. Pero me aburre por lo mismo que me aburre una serie en España que se llama Cuéntame, que todavía sigue ahí. ¿Cómo decir? Me aburre siempre incidir en los mismos tópicos, siempre, y siempre, y vuelta al relajo y volverlos a contar, siempre de la misma manera, que normalmente es lo que a la gente les suele gustar. O sea, a la gente les suele gustar reconocerse fácilmente, pero a mí me aburre. Entonces yo creo que parte de la literatura, no sé si toda, o sea, por lo menos lo que yo he intentado leer, digamos que parte de ese lugar, ¿no? Ella era una autora muy popular por algo, ¿no? Porque mucha gente se reconocía, ¿no? Y es un mérito. A mí me encantaría poder estar ahí, pero no me salió la vena popular. Entonces, bueno, me aburre lo tópico.
Y yo creo que hay demasiadas cosas tópicas en esa literatura. Para mí es muy importante Almudena Grandes para la memoria histórica del país. Pero si es que yo no lo voy a discutir. O sea, yo estoy hablando Por de eso lo no personal. comprendí que usted se aburriera leyendo. No comprendí. Yo no soy historiadora, entonces yo no voy a entrar en temas de memoria histórica. Ni voy a discutir el papel de Almudena Grandes. Yo no voy a discutir ese papel. Yo he hablado de mi poética. O sea, Yo aprovecho porque tenía más preguntas, por lo tanto, tampoco adora mucho, pero tu papel de articulista, ¿tú cómo llegas a esto? ¿Cómo lo ves igualmente en el país y esos elementos de qué habitas? Mi papel de articulista no es... bueno, viene un poco... es azaroso, o sea, normalmente te llama algún medio para que colabores. Entonces, yo no soy articulista natural, o sea, no me sale fácil. Yo creo que hay gente que tiene mucha facilidad, tiene un pie en la actualidad y muy fácilmente, tiene una opinión sobre algún asunto. Yo que no, ni suelo estar mucho en la actualidad porque estoy más ensimismada muchas veces y no tengo esa rapidez y no tengo tampoco tantas opiniones, o sea, yo enseguida dudo de mi opinión, entonces no tengo esa rapidez. Entonces he intentado, cuando me pide algún artículo, o sea, colaboro a veces con El País, a veces con ABC, a veces también con bastantes, con Tinta Libre, o sea, ni siquiera tengo un perfil definido de articulista. Lo que procuro hacer es que los artículos no sean tan de opinión, sino recoger diversas fuentes para dar una visión que no pueda reducirse a una opinión, puesto que yo de muchas cosas no tengo una opinión terminante, ¿no? Entonces procuro, pues sí, recorrer algunos, me gusta mucho poder citar algunos libros, aquí fulanito dice esto sobre tal, menganito dice pascual, y mi idea de artículo, para mí lo más fácil, es dar un artículo que sea como una visión, más que una opinión, así. Y no sé si hay más, tenemos tiempo todavía, pero más preguntas o no. Sí, aprovecha. Bueno, si no, sí, es. A lo mejor es una pregunta un poco rara, pero viene un poco también a raíz de lo de Almudena Grandes. Es muy general. Yo a veces, como lector, me pregunto por qué leemos, o sea, teniendo a todos los clásicos, ¿no?, que dan para leer 10 vidas, ¿por qué no leemos esa literatura que es fantástica, ¿no?, y nos pasamos leyendo otros libros más modernos, ¿no? Y sin embargo yo la mayoría de las cosas que leo son libros modernos, de escritores mucho menos famosos que Cervantes. Entonces, a mí me da mucha curiosidad como escritora, ¿tú eso cómo lo vives? Esa, no sé si es competición con los clásicos, pero ¿por qué escribimos? ¿Por qué seguimos escribiendo después de haber acumulado tantas obras maestras? ¿Y por qué seguimos leyendo lo que escribimos ahora en vez de leer a Cervantes o a Tolstoy? Bueno, a Cervantes y a Tolstoy se les sigue leyendo, o sea, digamos, son long sellers, ¿no? O sea, son libros que siempre se están vendiendo, aunque no se venden de esta forma en la que una novedad tiene de repente éxito y todo el mundo se la compra. A ver, o sea, yo creo que ahora mismo, leer siempre un clásico, sobre todo cuanto más atrás te vas en el tiempo, entraña una dificultad porque has perdido el contexto, ¿no? Entonces, muchas veces son lecturas más exigentes, ¿no? O sea, yo creo que El Quijote es mucho más exigente que una novela actual, sea cual sea, por una cuestión casi de lenguaje y de contexto, ¿no?
Aunque bueno, y luego hay lecturas muy antiguas, por ejemplo, el Lazarillo de Tormes se lee muy bien a día de hoy, a pesar de que el castellano antiguo, etcétera, etcétera, se sigue leyendo estupendamente. Entonces yo creo que con todo hay una cuestión de contexto y también hay una cuestión de tiempo, pero había una cosa que decía Marguerite Duras, perdonad mi pronunciación de Marguerite Duras, que decía que cada época necesita volver a decir, porque no es suficiente con que todo esté dicho, porque es verdad que todo está dicho, se ha dicho 1000 veces todo, ¿no? O sea, desde, en fin, nos podemos ir muchos siglos atrás y todo está dicho. Sin embargo, cada época tiene un lenguaje y quizá cada época tiene la necesidad de volver a formularse en ese lenguaje y volver a descubrir y a contar el mundo a partir de esas palabras, ¿no? Que son las palabras de la propia época muchas veces. Entonces, es que yo creo que además que como seres humanos, aunque ya esté todo dicho, da igual, porque uno viene al mundo de nuevas, ¿no? O sea, esto de la experiencia de los mayores no sirve a las generaciones posteriores, ¿no? ¿Por qué no sirve? Por lo mismo por lo que tu madre o tu padre te dicen, bueno, ya lo aprenderás, ya te darás cuenta de esto, porque hay cosas que hasta que no las vives no te sirven, ¿no? O sea, y yo creo que eso se puede llevar a nivel personal, pero también a un nivel de la sociedad del momento, ¿no? O sea, que hay cosas que han vivido nuestros mayores y da igual que las hayan vivido, ¿no? O sea, de nuevo hay que volver a enfrentarlas. Entonces, con el arte en general, que yo creo que necesitamos además contarnos de otra manera, que como es el arte, ¿no? Que implica un distanciamiento, implica muchas veces un contarse distinto, ¿no? O sea, no exactamente, no se reproduce, el arte no reproduce simplemente la conversación y punto, ¿no? Sino para qué lo necesitaríamos, sino que da un paso, se sitúa en un lugar y cuenta las cosas desde quizá otro punto de vista que está aportando otra manera, ¿no? Y necesitamos que sea en este ahora, con las cosas que estamos viviendo, porque porque las reconocemos y nos reconocemos en un lenguaje. Y yo creo que es por eso. Gracias. Bueno, ¿más preguntas, comentarios? Si no, ya damos por concluida la sesión de hoy. Y aprovecho de nuevo para dar las gracias por la generosidad a la hora de contestar preguntas. También dar gracias a Cervantes por acoger este evento, que también nos permite tener esta sesión de cine y literatura, que al final son dos ficciones y memoria. Y no hay que olvidar que el festival sigue, o sea que hay por ese festival hasta el domingo que viene, muchas películas, otros encuentros también, y mañana un ciclo sobre el cine canario y más ciclos todavía, y jueves aquí también hay más actividades. Por lo tanto, muchas gracias. Y a todos. Gracias.